Bueno, mis niños, tenemos una segunda entrevista. Ya les decía que tiene que ver con esta nueva ley como de regularización, de homologación más bien, de los registros civiles en nuestro país. Y la idea es que, pues, yo sigo sin entender. Para empezar, ahorita le voy a preguntar aquí a nuestra invitada, nuestra abogada, Grecia Macías. Ella es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Pues primero, que nos explique, mi estimada Grecia, cómo está el asunto con la iniciativa de ley, porque, para empezar, cuéntanos de qué se trata, por qué chance nos deberíamos de preocupar y si no, más o menos, por dónde pinta la cosa esta de la iniciativa. Claro, pues el tema es un dictamen que aprobó la Cámara de Diputados sobre la ley que regula la operación de los registros civiles a nivel nacional. Okay. Y entonces esto lo que establece es que ahora para hacer para inscribir un acto a los registros civiles, que esto básicamente es desde que naces, tienes hijos, adoptas, tienes que hacer una rectificación de acta de nacimiento para que se asemeje a tu identidad de género, Sí. te divorcias, te mueres, casas, ¿no? Lo que sea. Sí. te casas, lo que sea, tienes que ir a registrarlo al registro civil para que al Estado, para darle como notificación al Estado y pues él puedan surtir, por así decirlo, todas las consecuencias jurídicas que derivan de eso, ¿no? Entonces, pues ahora, pues a raíz de lo que propone este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados es que una vez que haces cada vez que haces estos registros, tienes también que dar, aparte de tus datos como nombre, edad, estado civil, domicilio y demás, tienes que dar también datos biométricos, ¿no? La ley no especifica qué datos biométricos, entonces se entiende que puede ser cualquiera o todos, Claro. ¿no? Y los datos biométricos, recordemos que son estos datos, aquellos datos que a través de mecanismos tecnológicos se pueden analizan o capturan características físicas, fisiológicas o conductuales. Pueden ser, por ejemplo, desde el marco del rostro, el iris, el ADN, la voz, la huella dactilar, ¿no? Y estos datos son sumamente sensibles porque pues están íntimamente relacionados con nuestro cuerpo, con nuestra persona, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahora es que estos registros que van a tener estos datos biométricos, van a pasar a un sistema a un sistema tecnológico o una base de datos centralizada que va a estar controlada por la Secretaría de Gobernación. Esto es muy peligroso porque, número uno, pues estamos, como ya mencioné anteriormente, los datos biométricos son sumamente sensibles. Sí. Entonces, en caso en el que llegue a ponerlos a todos estos datos en una base de datos centralizada, siempre es un riesgo muy grande porque pues cualquier vulnerabilidad de algún actor malicioso puede terminar en daños irreparables, ¿no? Porque pues a comparación de una contraseña no puedes cambiar tu cara o tu huella dactilar tan fácil. Claro. Otro problema de esto es que este sistema que va a tener, que va a estar controlado por la Secretaría de Gobernación y que se va a cotejar con otro sistema que todavía ni existe, que va a establecer, porque todavía no lo han legislado, la Ley General de Población, suena que habla sobre la cédula de identidad digital, que también es una iniciativa que está congelada en el Senado, muy peligrosa porque también es una identificación única de datos biométricos que incluye datos biométricos de cada una de las personas ciudadanas mexicanas, ¿no? Entonces es como toda una tormenta biométrica, o sea, donde están haciendo muchas bases de datos que cada quien está controlando como se les antoja. Y aparte, en esta base de datos en específico, la Secretaría de Gobernación puede dejar que actores privados, cualquier ente gubernamental o financiero, accedan a ellos o pagan una consulta de ellos, ¿no? Entonces, no hay ningún control previo para esto. Entonces, pues pone mucho más en riesgo la privacidad de todas nosotros, ¿no? Porque justo es como, porque, por ejemplo, Sedena puede pedir que a Secretaría de Gobernación acceder a este tipo de datos, ¿no? Incluyendo mis datos biométricos. Que la ley no especifica qué es lo que se va a hacer con ellos, cómo se va a dar ese tratamiento.
hay una pequeña referencia en las reservas a la Ley General de Protección de Datos Personales, pero ahí se queda, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy ambiguo, todo muy general, y esto puede terminar en pues, más herramientas de vigilancia para el Estado. Oye, Grecia, ¿cuál es la diferencia entre los datos biométricos que ya tiene, por ejemplo, el INE y el SAT de la población con esto? Porque digo, el SAT es parte de la Secretaría de Hacienda y pues eso ya es parte del aparato del gobierno federal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los datos biométricos que ya tiene tanto el INE como el SAT con este registro nuevo? Claro, porque el INE y el SAT sí controlan quién accede a estos datos, ¿no? En específico, por ejemplo, para acceder a los datos biométricos que tiene, por ejemplo, el INE, no puede ser cualquier persona, en todo caso tendría que estar justificado también por incluso una orden judicial. El aviso de privacidad del INE es bastante específico con qué va a pasar con las transferencias de estos datos personales, ¿no? Y no se les da no está la puerta abierta, por así decirlo, ni tampoco con las de Hacienda o a veces, ahora incluso Relaciones Exteriores. Lo que sí no nos gusta es que hayan hecho esto antes, porque pues otra vez son bases de datos que manejan distintas entidades, donde cada vez más están haciendo como más, por así decirlo, más objetivos para actores maliciosos que puedan terminar vulnerando esas bases de datos y accediendo a esta información. ¿Y qué pasa si por ejemplo, se roban tu marco facial o tu huella digital? Es que pueden replicarla y usarla para cometer fraude de identidad, robos de activos, demás, ¿no? O también, ¿qué pasa si, por ejemplo, cae en manos de actores en el Estado que quieren vigilar a otras personas, ¿no? Pueden encontrarte en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo. Oye, nada más una cosa. Entonces el problema es más bien la ambigüedad del uso, ¿no? Que le darían a este tipo de datos. Pues es que en realidad cada que hablamos de datos biométricos siempre hay que preguntarnos para qué queremos usar datos biométricos, ¿no? Y si no hay alternativas mucho más sencillas y menos invasivas a la privacidad que existan, ¿no? Pues sí, lo hay, es no meter los datos biométricos, quedarse con las mismas mecanismos de identidad que tenemos, mecanismos para comprobar la identidad que tenemos ahorita, ¿no? Realmente no es ni siquiera la medida, una herramienta tecnológica que sea infalible tampoco, ha tenido muchos problemas y se han documentado alrededor del mundo, donde incluso son malos reconociendo rasgos de personas racializadas, de personas trans, de personas no binarias, demás. Entonces, y que se han usado, y también se ha visto cómo constantemente se ha usado este tipo de herramientas que siguen a funcionar, por ejemplo en China, para perseguir minorías étnicas, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, es una herramienta sumamente invasiva que, en primer lugar, no deberíamos de estar considerando en una sociedad democrática. Okay. Entonces, no es solamente cómo se usa, sino es que es la herramienta y lo invasivo que es en sí. Gracias, Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a Grecia Macías, mis niños. Y bueno, yo digo, entiendo la necesidad de recabar más bien este tipo de datos, porque decía, el INE los tiene, el SAT ya los tiene. Cuando sacas tu firma electrónica, te hacen el escáner del iris, ¿no? Y huellas y todo el rollo. Pero sí convendría saber para qué demonios quieren tener este tipo de información. Si es para mejorar en la procuración de justicia, ¿no? En el tener alguna facilidad, ¿no? De perseguir a los maleantes. Yo igual, así como soy con la idea de la contratación de adultos mayores, mejor que lo vayan armando esa base de datos poco a poco, recabando, ¿no? Con pistas, con evidencias que vayan encontrando en escenas del crimen. Y no nada más de que nos obliguen a todos a poner nuestros pulgares a nuestras pues sí, datos biométricos, cara, incluso iris, voz y estas cosas que pues no las puedes cambiar tan fácil, ¿verdad? Así como bien dijo Grecia.